procesos. Es un gran comunicador sobre las aves, como pudimos ver en la conferencia inaugural tan espléndida. Tiene su blog con muchísimos seguidores y nos va a hablar del festival que él dirigió en sus inicios, el Delta Birding Festival, y el nuestro. Ahí estamos. Gracias. Bueno, en la conferencia inaugural vieron mi faceta de divulgador científico, pero yo me apunto absolutamente a todo y también estoy en la organización, o he estado hasta este año, hasta la 6ª edición del Delta Birding Festival, que es un festival de ornitología que organizamos en el Delta del Ebro. El Ebro es uno de los ríos más caudalosos de España, uno de los mayores ríos que tenemos, que desemboca en un delta que es excelente para la observación de aves. Es un río que lleva 400 metros cúbicos de agua por segundo. Impresionante. ¿Saben cuántos lleva el Ucayali? 13.200 metros cúbicos por segundo. Yo les voy a acabar cogiendo manía, la verdad, porque es que todas las cifras aquí son absolutamente increíbles. El otro día, cuando Gustavo hablaba de las cifras de aves, las 800 aves en la región de Ucayali, es que en Europa con suerte de 600, o sea que en toda Europa, con lo cual pues realmente aquí las cifras están por las nubes comparadas con las nuestras. Muy bien. Pues lo que os decía, ¿lo tenemos? Vale, perfecto. Lo que os decía, festival en el Delta del Ebro, en el sur de Cataluña, un inmenso río de 400 metros cúbicos por segundo. Y antes, igual que una de las presentaciones que ha habido, voy a haceros un pequeño retrato de quiénes somos los ornitólogos, solo un par de diapositivas para que lo veáis. Por una parte, igual somos científicos, amantes de la naturaleza, unos tipos raros o curiosos, gente con un hobby, frikis, quizás seguramente un poco de todo. ¿Somos personas normales? Pues bueno, yo creo que un poco de todo. Yo he tenido cientos de alumnos en cursos en los últimos 6 o 7 años, probablemente 500 alumnos o incluso más. Y he tenido pues gente de todas estas profesiones, desde cirujanos, policías, jubilados, gente de absolutamente todos los perfiles, incluyendo bomberos, que no sé, siempre hace gracia tener un bombero o un policía en el curso. Y el caso más curioso que he tenido, siempre me gusta contarlo, ha sido un croupier. Eso es que, ¿sabéis? Eso es que en los casinos se reparten las cartas, etcétera. Pues este chico a las 2 de la madrugada terminaba en el casino y a las 7 de la mañana ya lo teníamos allí con los prismáticos dispuesto a observar aves. Por tanto, muchos perfiles distintos, personas de cualquier forma que te puedas imaginar, y sobre todo somos muchos y estamos conectados. Y aquí hay una diapositiva que antes me han hecho un spoiler, porque fijaros que es exactamente la misma diapositiva de esa cantidad de gente que estaba observando una ave extraña en las Islas Británicas. Y hoy en día, con las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, en internet, redes sociales, etcétera, pues estamos todos conectados. Aparece un bicho raro en algún punto, la gente suelta lo que está haciendo y se van 500 kilómetros o 1000 kilómetros a observar a esa ave para añadirla en su lista. Esto parece bastante lógico y es un perfil de los ornitólogos, hay muchos más, no hay solo este. Entonces, toda esta gente y mucha más nos aparece en el Delta Birding Festival, que es este festival que organizamos, y os voy a hacer un pequeño repaso de las cosas que hacemos aquí. En primer lugar, conferencias, lógicamente. ¿Conferencias de quién? Pues intentamos llevar personas como este señor de 75 años, si no me equivoco, que es Lars Svensson. En Europa, sobre todo, es una persona venerada, absolutamente conocida por todo el mundo, y podríamos decir que es el equivalente ornitológico a Lionel Messi. O sea, intentamos traer a las personas más conocidas, más importantes en el mundo de la ornitología, equivalentes a Messi,
También llevamos gente buena, como haciendo un símil, gente de otros equipos que van vestidos de blanco, por ejemplo, que no son de tanto nivel como este, pero bueno, que están bastante bien. Traemos gente de todos los sitios. La persona que veis arriba es finlandesa, otro británico, Hadoram Shirihai, que es israelí, y Jennifer Ackerman, que americana, estadounidense, que escribió un libro que os recomiendo enormemente, que es El ingenio de los pájaros, The Genius of Birds, que habla de la inteligencia de las aves, no solo inteligencia cognitiva, sino también inteligencia emocional, por decirlo de alguna manera, que nos dio una charla absolutamente increíble. Pues intentamos traer a ese tipo de personas a nuestro festival. Y también hay gente para todos los gustos, ¿eh? También hay algunos tipos raros pues, que añaden un color a las presentaciones. ¿Qué más hacemos? Una cosa que tiene mucho éxito. Hacemos un ágora en pequeño formato donde varios de los conferenciantes se reúnen y hablan de un tema con cercanía a la gente, se les puede preguntar y la verdad es que da muy buen resultado porque consigues pues, llegar mucho más cerca de las personas. Hacemos salidas para principiantes y expertos, salidas de todo tipo, familiares, con niños, hacemos salidas nocturnas de muchos tipos, salidas para expertos, gente de estos que, como decíamos, que van como locos a buscar las aves raras. Innovamos en todo lo posible. En el último año, pues gente que pajarea en bicicleta y hemos hecho salidas en bicicleta. El Delta del Ebro tiene la gran ventaja que es completamente plano, entonces es un lugar excelente para hacer rutas en bicicleta. Y hemos digamos, tratado de encontrar cualquier cosa que fuera posible hacer. Hacemos talleres de fotografía. No olvidéis en este festival y en otros a los fotógrafos, porque realmente consigues como un 20% más de público potencial, porque en estos momentos la fotografía está que vuelve loca a la gente, ¿no? Hacemos talleres de digiscoping también, técnicas de fotografía, colocando una fotografía en un telescopio, que es todo un arte. Y hay una feria comercial entre la que hay el área de óptica, que esto es muy importante porque no sé si los de aquí habéis ido alguna vez, los más verdes sí, a comprar unos prismáticos y ya no digamos un telescopio, a una tienda y te dicen pruébalos. Y bueno, enfocas el cartelito ese y cualquier prismático funciona y lo ves bien, lógicamente, y el telescopio dentro de la tienda pues no te da ni para enfocar nada, ¿no? En cambio aquí la fibra comercial está delante de una laguna, la laguna de la Tancada, donde tenemos miles de flamencos que parece que estén allí atados con una cuerda para que la gente los pueda observar con los prismáticos y telescopio, y entonces allí puedes evaluar correctamente las prestaciones de los equipos que estás probando. Hay una feria comercial donde se venden libros, cajas nido, todos los productos que consumimos los ornitólogos. Por lo tanto, este es un sector en el que hay un movimiento económico importante. Mucha gente, muchos de estos profesionales que vienen al festival nos dicen que bueno, pueden haber vendido o no, depende de quiénes. Los de libros y óptica, por ejemplo, venden bastantes. Los de tours y alojamientos, etcétera, dicen que normalmente en el festival no venden, pero hacen contactos excelentes, no solo para clientes, sino también para otras personas de su sector, con lo cual es importante. Hacemos salidas a alta mar y en esto sí que os ganamos, porque aquí sí que no las podéis hacer. Hacemos salidas a alta mar a observar aves pelágicas, Eduardo. Y los participantes pues, hacen fotografías excelentes como estos gannets, no recuerdo el nombre, alcatraz, estos alcatraces, que luego la gente gustosísima nos cede para promoción del propio festival, etcétera, ¿no? Hacemos muchos concursos, hay nivel para enfermos de la ornitología.
Estas señoras que se ven aquí son antiguas alumnas mías que están con el virus de la ornitología metido hasta el fondo y van a observar aves constantemente. Y hay esto para niveles de gente de esta muy motivada, y tenemos también para gente aparentemente normal, solo aparentemente, lógicamente. No solo concursos, sino también sorteos. Veis aquí con la bolita, que es el director del Instituto Català de Ornitología, en la que está sorteando unos prismáticos Swarovski valorados en unos $2.500, con lo cual pues no está nada mal. Esto es importante que los patrocinadores o que la organización contacte con patrocinadores y pongan este dinero normalmente en producto. A ellos les sale mucho más económico y realmente vale la pena. Recientemente tenemos muchos artistas. Esto personalmente os tengo que decir que es algo en lo que yo no creía mucho. Yo no entiendo mucho el arte, no llevo mucho más en este aspecto, pero tiene muchísimo éxito. Hemos traído artistas que hacen pinturas, que hacen de todo, o como este que hace pájaros de hierro. Y además es un chavalín de unos 14 o 15 años que es un auténtico crack en esto. Este año ha venido también un artista urbano que hace grafitis y que nos empapeló parte del festival con grafitis de estos. Hay actividades... seco. Hay actividades muy diversas para familias y niños. Hay tantas cosas que intentamos desbordar completamente al visitante. Hay 2 salas de conferencias haciendo conferencias paralelamente, se están haciendo salidas, se está haciendo actividades de todo tipo, pasando vídeos, cine por la noche al aire libre. El visitante queda desbordado. Los temas de comida los solucionamos con food trucks y que la gente vaya rápido allí a comer, lo cual no quiere decir mala calidad, al contrario, hay gente que nos dice: ya tengo ganas de que llegue el Delta Birding Festival para probar esas hamburguesas increíbles que hacen en un determinado food truck. Tenemos unos auténticos artistas en esto. Finalizamos normalmente el Delta Birding Festival liberando aves enfermas o aves que han tenido algún problema, han sido recuperadas en centros de recuperación, que como veis es algo que congrega bastante gente y además le da un toque emocional importante al final del festival. Y hay un fin último que realmente es el que nos motiva, y es recaudar fondos para la conservación. En el festival nadie gana dinero en la organización, los ponentes no cobran, lógicamente los traemos con los gastos pagados, porque no vas a hacer venir una persona a Finlandia sin solucionarle esto. Pero no hay una finalidad económica en el festival, y sí que la hay de hacer donaciones a determinados proyectos de seguimiento de aves, de protección, de conservación. En estos años hemos conseguido recaudar, a falta de las cifras de este año, 25.000 euros. Esto es bastante. Empezamos el primer año, apenas recaudamos 1.000 euros y cada año ha ido subiendo. Esto recomiendo a los que organicéis festivales, incluyendo a este, que os lo planteéis como una opción, porque los ornitólogos somos buena gente, somos raros, como habéis visto, estamos un poco para allá, como decimos, estamos un poco para allá, pero somos muy buena gente, y generalmente nos gusta que nuestro dinero tenga una finalidad más allá, vamos a decir, del beneficio económico de quien lo reciba. Hemos enviado gente a la península de Kola en Rusia a hacer unas prospecciones en el Círculo Polar Ártico, en las que no habían llegado ornitólogos en muchísimos años. Y entonces yo os recomendaría, ya que estos días he visto que el perfil de la gente que hay aquí soy del sector turístico, sencillamente
sin menoscabo de lo que se han dicho en otras presentaciones aquí, de lo que se ha hablado de profesionalidad, de que hay que hacer bien las cosas, de que prepárate esto muy bien. Quisiera deciros también una cosa, que en este sector debe haber un cambio de paradigma, o normalmente los que les funcionan bien las cosas tienen un paradigma que no es voy a montar una empresa y voy a ganar dinero llevando gente a observar aves. Normalmente la persona que está trabajando en este sector tiene los conceptos al revés. Dice, voy a proteger a las aves, voy a contribuir a que este planeta sea mejor. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer con unas personas que serán tus clientes al principio, pero que muchas veces terminan siendo tus amigos, y con estas personas vamos a trabajar para conseguir ir a ver aves todos juntos y a pasárnoslo estupendamente. Y puesto que hay que pagar la hipoteca y hay que pagar el alquiler de la casa, estas cosas, pues vamos a cobrar para hacer esto. Pero hay que cambiar el paradigma en el sentido de que tú lo que estás haciendo tiene una finalidad última destinada a la protección de las aves. Incluso la mentalidad generalmente del cliente de aviturismo será la que no le importa pagar más si eso va a tener un rendimiento, algún beneficio de cara a la conservación de la naturaleza. Tú puedes decir, esto vale $100 y le vamos a ofrecer estos servicios determinados. Bueno, si lo ofreces bien, pues tendrás clientes satisfechos, etcétera. Pero normalmente será mejor para todos si tú al cliente le dices, esto que vas a hacer vale $90 y tendrás esto, pero te voy a cobrar 100. Y te voy a cobrar 100 porque voy a coger y $10 los voy a dar para tal proyecto, para plantar aves, para hacer conservación en determinados sitios, para hacer educación ambiental en escuelas, etcétera. Y estas personas lo van a hacer gustosísimas. Quizá ganarás menos por persona, porque en uno ganas 100 y en el otro ganas 90, pero tendrás mucha más gente, tendrás clientes más satisfechos y tendrás también tú una satisfacción más que te llegará más hacia el fondo. Haz que tus salidas ornitológicas, etcétera, participen en ciencia ciudadana, que todas las observaciones de aves que hagas las pongas en listas, en IBERT, en los proyectos de ciencia ciudadana en los que estés trabajando, etcétera. Facilita tus instalaciones a estudiantes, a científicos o a precios reducidos o gratuitamente, y esto redundará a la larga posiblemente en un beneficio para ti, porque lo habrás ofrecido a estudiantes universitarios y después la universidad, el día que tengan que organizar un congreso determinado, pues seguramente lo preferirán organizar en tu alojamiento. Por lo tanto, hay que cambiar el paradigma y en definitiva ponerle más corazón. En este sector no estamos vendiendo aires acondicionados, aspiradoras o neumáticos, sino que estamos haciendo algo que realmente emociona mucho a las personas y que además tiene una trascendencia futura para nosotros y para el planeta. No hace falta estar hipermotivado, como hemos visto aquí algunas presentaciones de algunos de nosotros, en las que realmente esto es nuestra vida, pero sí que hay que ponerle, vamos a decir, un toque distinto a lo que es una empresa o un negocio normal. Por supuesto, en el Delta Birding Festival tenemos las aves del Delta, que son extraordinarias. Algunas cifras, casi 3.000 visitantes este año, 25.000 euros recaudados para conservación, unos 60 expositores, de los cuales unos 20 son de óptica, 30 conferenciantes y más de 50 actividades. Y todo esto no sería posible si no fuera con unos 40 voluntarios que colaboran desinteresadamente con nosotros y unas 20 personas o más de los distintos organizadores que estamos trabajando en ellos. Hay gente que hace este trabajo a gusto, que lo hace porque les gustan mucho las aves y que lo hacen con alegría, con absolutamente alegría y con muchas ganas de que el festival vaya adelante. Pues eso, muchas gracias.